Si tú no crees que esto es posible, ¿acaso y entonces tú tampoco eres capaz de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, de dar palabra de profecía, etcétera? Ya que es totalmente imposible manifestar cualquiera de las manifestaciones de Espíritu Santo si solamente pensamos con nuestros 5 sentidos, ya que el hombre natural no puede percibir las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios. Para ese hombre natural de los 5 sentidos, todos los asuntos espirituales, sea el Espíritu Santo o los espíritus malvados, todas esas cosas espirituales para el hombre carnal son locura. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del Evangelio es un fuego vivificante. En cambio, tú vas a ser capaz de manifestar la plenitud del Espíritu Santo que mora en ti, si crees y actúas literalmente conforme a la palabra de Dios, subestimando o dejando de lado el conocimiento natural que hasta ahora has estado recibiendo por parte de las doctrinas de hombres. No importa qué tan sinceras te parecieron al principio y por parte de los 5 sentidos, tú vas a evidenciar el poder de Dios mucho más eficazmente si desarrollas una confianza inquebrantable hacia la palabra de Dios. Es decir, como dice la Escritura, conforme a la medida de la fe que tú manifiestas. Necesitas leer y releer los ejemplos de todas las manifestaciones del Espíritu Santo que aparecen por toda su palabra. Por ejemplo, 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero quisiera más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete, para que la iglesia tome edificación. Dios quisiera también que todos nosotros manifestásemos los dones de sanidades para seguir predicando la nueva era de la gracia de Dios en Cristo con poder, y para seguir trayendo liberación a los cautivos, como Jesucristo y sus discípulos lo hicieron en el primer siglo. Si Dios es quien quisiera que todos los creyentes humanos hablaran en lenguas, entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer? Nosotros simplemente obedecemos y hablamos en lenguas. Y también damos palabra de profecía en las reuniones de creyentes. Pero Dios desea además que manifestemos activamente el poder de Dios, como Jesucristo lo hizo e instruyó a todo aquel que quisiera ser discípulo de Él. Mateo 10:8 dice: Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dios ha mandado a todo aquel que posee la autoridad de sanar enfermos, por haber recibido el Espíritu Santo de Dios, que aplique dicha autoridad recibida, que sane a los enfermos. ¿Qué es lo que hemos de hacer entonces? Hemos de sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Ahora que nuestro Maestro y Señor Cristo Jesús está en los cielos, a la diestra de Dios, tú, oh amado creyente cristiano, tú, oh amado renacido del Espíritu de Dios, tú eres quien habla en lenguas. Asimismo, tú eres quien sana a los enfermos, tú eres quien limpia a los leprosos, y a los enfermos de cáncer o de sida, etc. Tú eres quien resucita a los muertos, tú eres el que echa fuera a los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Eso significa que tú manifiestas la plenitud del poder de Dios gratuitamente, gratis, sin ningún cargo adicional al paciente. Desde luego que manifestar el Espíritu Santo para dar sanidad a otros trae una liberación que al mismo tiempo promueve el crecimiento genuino de la familia de Dios. Si tú no evidencias el poder de Dios, el poder del don de Dios bajo tu libre voluntad, por ti mismo, estas maravillas de Dios nunca van a ser manifestadas en el mundo natural de los 5 sentidos. ¿Cuántos años llevas ya en la palabra de Dios, siendo renacido del Espíritu Santo de Dios? ¿5, 10, 20? No importa cuántos, lo importante es que aún estás vivo y lleno del Espíritu Santo, lleno de creencia y de deseos de suplir las necesidades de tus hermanos y hermanas en Cristo.
y del resto de los humanos. Nunca te es demasiado tarde. Ahora mismo puedes comenzar a sanar enfermos, a hacer milagros, a echar fuera demonios. Las 9 manifestaciones del Espíritu Santo, que leemos en 1 Corintios 12, del 7 al 10, nos han sido dadas a cada uno de los creyentes del cuerpo de Cristo para provecho, para beneficio. Así que nosotros actuamos conforme a la medida de nuestra fe, conforme a la confianza que tenemos de que nosotros podemos hacerlo. Número 3. Definición tentativa para la manifestación de dones de sanidades. La manifestación de dones de sanidades es nuestra operación de nuestra habilidad dada por Dios, bajo la autoridad de Dios y la que ya nos ha concedido Dios en Cristo, y haciendo uso de nuestra propia creencia natural o mediante la manifestación espiritual de fe, la cual también es nuestra divina confianza, mediante la cual nos es posible impartir sanidad a aquellos que a su vez tienen la fe o creencia para recibir dicha sanidad, de acuerdo con lo que Dios ya nos ha revelado previamente, mediante su palabra de Dios escrita, o mediante su palabra de ciencia, y o palabra de sabiduría, y o discernimiento de espíritus a nosotros. Tú quizás recibas entonces la revelación necesaria para incrementar la creencia o fe de aquellos deficientes en ella, pero que firmemente desean su liberación hasta el punto en el que puedan recibir y manifestar su plena sanidad física. Si tu propia creencia como ministrador de sanidades no se encuentra al nivel necesario para impartir sanidad, tú aún tienes otro maravilloso recurso que puedes usar para que de todos modos la sanidad sea manifestada en ese lugar y momento, una vez que la persona ha acudido a ti pidiéndote ayuda para ser sanada. Tú puedes creer para operar la manifestación de fe para impartir sanidad, ya sea gradual o para impartir el milagro de la salud inmediata. Si seguimos esperando por más tiempo antes de poder manifestar los dones de sanidades, lo más seguro es que nos quedemos esperando durante toda nuestra vida terrenal, porque ¿qué otra revelación adicional necesitaremos, aparte de lo que Dios ya nos ha mostrado en su palabra? Que es su voluntad de sanar toda enfermedad y dolencia. Y su don ya ha sido dado a nosotros, quienes somos los responsables absolutos de su uso preciso. ¿O qué estaremos esperando, aparte del discernimiento espiritual que ya tenemos y que podemos incrementar por nuestra lectura diaria de la Biblia misma? Si ya sabemos nosotros que la voluntad de Dios es sanar toda enfermedad y toda dolencia, si ya sabemos que las sanidades que Jesucristo y los apóstoles llevaron a cabo, muchas de las veces se basaron grandemente en identificar con sus 5 sentidos el esfuerzo depositado y la creencia manifestada por el enfermo. Jesús y sus discípulos fueron capaces de ver el verdadero deseo del enfermo para ser sanado por el hombre de Dios con la autoridad espiritual dada por Dios. Me pregunto si acaso el hecho de intentar racionalizar mediante el establecer definiciones y prerequisitos para soltarnos manifestando los milagros y las sanidades disponibles por nuestro don de Espíritu Santo, ¿acaso no es todo eso otra forma de excusa encubierta ante nuestra propia y sistemática incredulidad para llevar a cabo los hechos poderosos de Dios? Ningún líder del pasado, del presente o del futuro, aparte de Jesucristo, está exento de caer bajo los síntomas de la sinceridad religiosa. Nosotros sabemos que sinceridad no es garantía de verdad. Eso lo vimos en Pablo mismo, en su obstinado afán de regresar a Jerusalén, aun cuando Dios le pedía que no fuera. Pablo casi pierde su vida y ciertamente que perdió su libertad. Otro ejemplo lo vemos en Moisés, quien en vez de actuar creyentemente, en una ocasión se obstinaba en simplemente esperar a que Dios actuara por él y en orar a Dios insistentemente. ¿Para qué esperar y orar en esas circunstancias en las que Dios claramente ya nos está pidiendo actuar? Vemos dicho relato en Éxodo 14, del 13 al 16. Moisés respondió al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés le dijo a la gente que estuvieran firmes y que vieran cómo Dios trabajaría por ellos. Estas palabras a primera vista parecen unas tremendas palabras de creencia, pero veamos qué es lo que Dios tiene que decirle a Moisés al respecto. Entonces Jehová dijo a Moisés:
¿Por qué clamas a mí